Hablar de educación comprometida con la transformación social implica necesariamente hablar de Paulo Freire. Comprensión del acto de aprender. No fue únicamente un teórico de la educación, sino un educador que construyó una propuesta pedagógica basada en la realidad de los estudiantes, el diálogo y la conciencia crítica. Una de las principales contribuciones de Freire surge de su experiencia en programas de alfabetización de adultos en comunidades rurales del Brasil. Allí observó que muchos procesos de enseñanza fracasaban porque partían de contenidos descontextualizados, alejados de la vida de los estudiantes. Frente a ello, propuso un enfoque radicalmente distinto: comenzar la alfabetización a partir de las palabras, experiencias y problemas reales de las personas. Desde una perspectiva didáctica, esto significa que el proceso de enseñar a leer y a escribir no debe iniciarse únicamente con sílabas aisladas o una lista de palabras que no tengan sentido para los estudiantes, sino con lo que Freire llamó palabras generadoras. Es decir, vocablos que emergen de la realidad del estudiante y que poseen significado social, cultural y emocional. Estas palabras permiten desarrollar no solo habilidades lingüísticas, sino también reflexión y comprensión del entorno. Por ejemplo, iniciar también con las sílabas que tengan que ver con la comprensión del entorno, con la realidad de mi entorno, con las actividades que los estudiantes realizan en el entorno. Si encontramos dificultades en los estudiantes para identificar palabras completas, podríamos comenzar con el propio nombre y con palabras que resulten cercanas y resonantes con sus actividades cotidianas. Si estamos en una comunidad rural donde existe un camino que conecta a la comunidad con los caseríos o con el centro poblado donde realizan sus compras más importantes, podemos trabajar la palabra camino y, a partir de ella, abordar la sílaba C, la combinación con las vocales y analizar cómo varía su sonido con cada una de ellas. De esta manera, la alfabetización se vuelve significativa, contextualizada y funcional. En su obra Pedagogía del oprimido, Freire cuestiona la enseñanza tradicional, que concibe al estudiante como un recipiente vacío y que debe ser llenado de información, lo que él denominó educación bancaria. Desde una mirada genuinamente pedagógica, esta crítica invita a replantear el rol del docente, ya no como transmisor exclusivo del saber, sino como mediador, orientador y acompañante del aprendizaje. Didácticamente, esto se traduce en aulas donde se fomenta el diálogo, la pregunta, las repreguntas, las problematizaciones y una participación activa. Enseñar, desde Freire, no es imponer contenidos, sino crear las condiciones para que el estudiante construya su propio aprendizaje de manera consciente y, sobre todo, reflexiva. En su libro La educación como práctica de la libertad, Freire sostiene que educar no es domesticar, contrariamente, es liberar. Esto implica que toda práctica educativa debe propiciar la autonomía, el pensamiento crítico y la responsabilidad social. Para el docente, esto supone diseñar actividades que no solo desarrollen habilidades cognitivas, sino también valores, actitudes y compromiso con la realidad. Desde un punto de vista didáctico, trabajar con el enfoque del autor en el aula significaría, en primer lugar, diseñar situaciones de aprendizaje significativas, es decir, vinculadas a la realidad del estudiante. En segunda instancia, promover la reflexión sobre problemas reales. En tercer lugar, favorecer el trabajo colaborativo y el diálogo. Ello fomentará el pensamiento crítico y también la creatividad. En cuarto lugar, respetar los saberes previos y sobre todo la diversidad cultural. Y por último, evaluar siempre de manera formativa y no solo calificadora. Por ello,
incluir a Paulo Freire como material de lectura en la formación docente no debe entenderse como requisito teórico, sino como una herramienta práctica para mejorar la enseñanza. Apostar por Freire es apostar por una educación que forma ciudadanos críticos. Entiéndase que serán capaces de comprender su realidad y transformarla. Su pedagogía sigue siendo vigente, sobre todo en contextos donde aún se lucha por la inclusión, la equidad y la genuina calidad educativa. En definitiva, Paulo Freire nos enseña que educar no es solo transmitir conocimientos, sino formar personas ciudadanos conscientes, libres, comprometidos con su entorno. Y esa, indudablemente, es una de las tareas más nobles y profundas de nuestro camino educativo.